Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad nos presentamos el equipo número 3 sobre el trabajo de investigación, análisis políticas económicas del Perú. Primer punto, tenemos al gobernante de hace algunos años, Alberto Fujimori, que fue del año 1990 hacia el 2000. En julio de 1990, Alberto Fujimori llegó al poder. Inmediatamente se embarcó en un plan firme de la estabilidad y de la reforma económica. El plan tenía como un objetivo restablecer el equilibrio macroeconómico y mejorar las cuentas del sector público, reintegrarnos la economía peruana al sistema financiero e internacional y sentar las bases para el crecimiento futuro. En la línea de los siguientes objetivos, el plan económico buscaba reducir sustancialmente la inflación en el corto plazo, ¿no? Para ello se optó el tratamiento de un shock que incluyó las siguientes medidas: absolución, controles, precios, tasas de interés y tipos de cambio de políticas monetarias. Fiscal, basada en el plan caja financiera, que es decir, la balanza de pagos al sector público en el Banco Central, que tenían prohibido financiar el déficit final del sector público. Adoptaron un sistema de tipo de cambio flotante unificado, adoptar políticas monetarias y crediticias restrictivas y cancelar diversos subsidios. A continuación, le doy el pase a mi siguiente compañero. Continuando con mi compañera, yo voy a hablar sobre las condiciones iniciales microeconómicas y macroeconómicas del gobierno del expresidente Alberto Fujimori. Empezando con las microeconómicas. A inicios de 1990, el Perú experimentó uno de sus mayores casos de inflación y recesión en toda su historia, con una tasa de desempleo altas, con una caída de ingresos tributarios y un desequilibrio fiscal. Todo ocurrió entre 1985 y 1990, por utilizar un método llamado heterodoxo, lo que ocasionó aumentos en la vigilancia de los aranceles y para contraer la producción nacional de igual forma. En el caso de los macroeconómicos también ocasionó muchos problemas, ya que destacó una hiperinflación del 4.778% y con un cambio de los precios y una tasa de mensuales que eran muy fluctuantes y por consecuencia los precios relativos sean muy bajos, lo que produjo un retraso en los servicios públicos y de producción de los salarios reales. Gracias. Continuando con el tema, yo hablo sobre el segundo gobierno de Alberto Fujimori, que fue de 1995 al año 2000. Durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori sufrió bastantes cambios, ya que reactivó la economía del Perú y logró mejoras en el sector macroeconómico y el sector económico. Lo que caracterizó fue la tenencia del equilibrio de la inflación y un crecimiento del Producto Bruto Interno. En este gobierno ayudó bastante el crecimiento económico del Perú, ya que estaba viniendo con muchos problemas económicos del presidente Alberto Fujimori. Se decidió con la política de centro-derecha y con la economía neoliberal. Y se propuso un mercado liberal con una economía de shock, lo que representa un método de reactivación de economía. Lo que propone es dejar la libertad total a las empresas privadas y que decidan el precio, sueldo y dejar todo al sector privado, lo que podemos indicar que sea privatización de las empresas. Con todos estos cambios otorgó que el Perú reactive su economía y así creciera con normalidad. Y logró cambiar también la monetización, lo que estaba consumiendo la inflación, por lo que cambió de 1 millón de intis por un nuevo sol. El gobierno de Alejandro Toledo se caracterizó principalmente por ser un gobierno de relativa estabilidad económica, puesto que se desarrolló un gran incremento del PBI nacional, así como también de la inversión privada y las exportaciones a nivel internacional. En el aspecto económico de exportación, tenemos una gran cantidad de tratados de libre comercio que fueron firmados durante este periodo de gobierno, los cuales buscaban fomentar la exportación de los productores nacionales a distintos países del mundo, lo cual suponía una gran ventaja para dichos productores, pues se ahorraban el hecho de pagar todos los impuestos y tributos que exigía cada gobierno para poder aceptar el ingreso de sus productos. Otro de los aspectos del gobierno de Alejandro Toledo es el incremento de la inversión privada, puesto que se impulsó grandes proyectos mineros que generaron a su vez un incremento de puestos de trabajo para la población nacional, así como también un incremento de desarrollo económico y tecnológico para distintas regiones y poblaciones. Otro de los puntos que sirvieron para poder incrementar la economía nacional
es los llamados megaproyectos, entre los cuales tenemos la construcción de la carretera interoceánica, así como también del gasoducto peruano, la planta de Camisea, para su posterior exportación a nivel internacional. El gobierno de Alejandro Toledo se caracterizó por una gran expectativa nacional que generó durante su campaña, puesto que entre sus principales propuestas tenía el hecho de mejorar la economía nacional, impulsar el crecimiento económico, incentivar la creación de nuevos puestos de trabajo, así como también reducir la brecha económica entre los distintos niveles socioeconómicos de nuestro país. De esta manera podemos concluir que el gobierno de Alejandro Toledo fue una etapa de gran prosperidad en nuestro país. Cuando Alejandro Toledo asumió el poder en nuestro país, se pudo encontrar con una economía relativamente en crecimiento, puesto que salíamos de la crisis económica de los 80, así como también de los conflictos internos que poseíamos en ese entonces. Se encontró con una economía peruana en relativo crecimiento gracias al impulso dado por las nuevas leyes y constituciones en las que se beneficiaba principalmente el sector privado y se impulsaba un nuevo desarrollo en nuestro país. Continuando con la exposición, toca el segundo gobierno del señor Alan García, que duró del 2006 al 2011. Este periodo hubo muchas dudas y solo quedaban las esperanzas de que algo bueno saliera de este gobierno. El país lo recibió con una situación macroeconómica buena, con un ambiente internacional favorable y la opinión pública que mostraba esperanzas en su nueva gestión. Alan García cambió la orientación económica con respecto a su primera experiencia, que como sabemos no fue muy buena. Así, Alan García trató de promover la inversión extranjera y local y también de mantener la política de integración comercial con mercados globales, así promoviendo las firmas de nuevos tratados de libre comercio. Dentro de la política económica podemos decir que se caracterizó por crear un marco que favoreció a la inversión exterior y también aceleró la integración comercial del país con mercados mundiales. A raíz de este hecho se dio vigencia al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. No obstante, podemos decir que también se firmaron nuevos tratados con los siguientes países, que son Chile, China, Singapur, Canadá, Japón y México. En el 2008, Perú se convirtió en un centro importante de producción y a raíz de esto se dieron dos cumbres importantes. La primera, que es el ALCUE, que es la cumbre de América Latina, el Caribe y Unión Europea. Y el otro, que es el APEC, que es la Cooperación Económica de Asia-Pacífico. Estos dos sucesos importantes dieron fruto a cifras positivas en la macroeconomía. Dentro de la economía podemos decir que creció favorablemente. Esto mayormente se dio al precio de los metales a nivel internacional. También podemos decir que el Producto Bruto Interno, es decir, el PBI, creció un 8% en su primer año, que fue en el 2006. Y en los siguientes bordeó un 9% aproximadamente. Pese a la crisis mundial del 2008, el PBI creció un 1.12% y en el 2010 obtuvo un 8.78% de crecimiento. Y se podría decir que en los 5 años de su gobierno el PBI creció un 7.2%. Cabe recalcar que en el 2008, pese a la crisis mundial que hubo, el Perú se mantuvo sólida, ya que habían reservas y estas reservas en el Banco Central eran de aproximadamente 47.000 millones de dólares. Y para culminar, en el gobierno del señor Alan García podemos decir que los resultados que tuvo fueron algunos positivos. Pese a todo lo positivo que haya tenido el PBI y todo eso, hubo muchos problemas dentro de su gobierno, como los petroaudios y demás. Y también una crisis económica que hubo fue cuando ocurrió el terremoto de Pisco. Con toda la reconstrucción y todo eso se perdieron muchos millones de soles.
y también hubo estafas con los hospitales fantasmas y demás. Gracias. Ollanta Moisés Humala Tasso es un ex militar y político peruano. Humala inició en la política junto a su hermano Antauro Humala durante el levantamiento de Locumba en Tacna, declarándose en contra del gobierno de Alberto Fujimori. En el 2005, Humala junto a su esposa iniciaron el Partido Nacionalista Peruano. Durante el gobierno de Ollanta Humala se redujeron las exportaciones y cayó la inversión privada, así como el desempleo y la pobreza durante su mandato en el 2011 a 2014. La economía se desaceleró y luego tuvo un leve crecimiento en el último año. Humala adquirió una economía vulnerable por su alta dependencia de factores externos, una profundización del modelo neoliberal que la hizo menos industrial y más productora de servicios, adquiriendo también una pobreza del 38%. Humala, al asumir el gobierno, prometió acabar con la economía neoliberal. Buenos días compañeros, buenos días. El día de hoy yo les voy a hablar sobre los contras durante la gestión de Ollanta Humala. Los problemas empiezan desde el inicio de su gestión, el 28 de julio del 2011. Explota el conflicto con la minera Conga, lo cual deja a varios muertos y obliga a la suspensión del primer ministro. Después de ello se dan los escándalos de narcotráfico, así como de decisiones tomadas por el ministro de Interiores y el ministro de Defensa. También incrementa la inseguridad dentro del país, baja la inversión privada y varios critican la gestión del presidente Ollanta Humala por el fracaso en temas importantes para el país, como el desborde de la inseguridad, la corrupción y la desaceleración económica. Eso sería todo. Muchas gracias.